en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 18, y el título de este sermón es Un siervo llamado Onesíforo. Un siervo llamado Onesíforo. Entonces vamos a estar meditando en el carácter de este hombre y en la forma en que Dios dejó registrada la historia de este hombre para enseñarnos a nosotros qué es un diácono. Vamos entonces a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 18. Si tiene el texto, siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por la bondad y misericordia que has tenido para con esta iglesia. Queremos darte gracias, Señor, porque hoy cerramos también un proceso importante y significativo para nuestra congregación. Y esto es, Señor, examinar delante de ti a hombres que han sido apartados para un oficio especial y que han sido legítimamente, Señor, elegidos por esta congregación. Señor, entonces ahora, a través de tu palabra, queremos tener entendimiento, profundidad, comprensión bíblica, teológica, una comprensión espiritual profunda de qué significa este llamado para ti, para tu iglesia, para tu reino. De manera, Señor, que todos nosotros seamos edificados por tu palabra y que ésta transforme nuestra mente y nuestros corazones y que también, Señor, tu palabra capacite, ordene y levante, Señor, a más hombres para este sagrado servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Poco sabemos nosotros de este siervo de Dios llamado Onesíforo. No tenemos mucha información en las escrituras de este hombre. Aparece solamente 2 veces y las 2 veces que aparece es justamente en la segunda carta a Timoteo. El texto no dice si Onesíforo en sí fue un diácono de la iglesia de Éfeso. El texto no dice eso. El texto no dice explícitamente si Onesíforo fue un diácono en la iglesia de Éfeso donde Pablo y Timoteo pastorearon. Pero lo que sí sabemos, y ese lo podemos comprender inmediatamente en la lectura, lo que sí sabemos es que Onesíforo encarna elocuentemente lo que debe ser un diácono para la iglesia de Jesucristo. En el carácter de Onesíforo, en este carácter servicial, misericordioso, compasivo, atento, vemos inmediatamente la imagen de ¿quién? De un diácono. Porque justamente eso es lo que el apóstol ha enseñado, tanto en su primera carta a Timoteo como en su segunda carta a Timoteo, y tanto también en la carta a Tito, el carácter de los siervos de Dios. Entonces, aunque el texto no dice que Onesíforo es un diácono, sí sabemos por su carácter que encarna perfectamente lo que es un diácono. Ahora,
¿Cómo tenemos nosotros mayor luz de cuál es la labor de un diácono en una iglesia presbiteriana? Nuestro libro de orden, en el capítulo 9, en el inciso número 2, dice lo siguiente, permítame leerlo. Los diáconos tienen el deber de ministrar a los necesitados, a los enfermos, a quienes no tienen amigos y a todo aquel que esté afligido. Asimismo, deben desarrollar la gracia de la liberalidad entre los miembros de la iglesia, elaborar métodos efectivos para la recolección de donaciones y su distribución entre las causas a las que van destinadas. Estarán a cargo del cuidado de los bienes muebles e inmuebles de la congregación y deberán mantener en buen estado el templo y otros edificios que pertenezcan a ella. Claramente nuestro libro de orden aquí, en el capítulo 9, inciso 2, define la labor del diácono como una labor espiritual, pero también una labor material. Es decir, están llamados por Dios, están puestos por Dios en la congregación para el servicio espiritual y el servicio material. Ellos cuidan de los enfermos, ellos asisten incluso a aquellos que no tienen amigos. Si alguien viene a una congregación por primera vez y no tiene amigos, no tiene familiares, no tiene parientes en esa congregación, los primeros en asistirlos son los diáconos. Son los diáconos. Ellos asisten y se preocupan del afligido, de aquel que no tiene amigos, de aquel que está en sufrimiento. Pero no solamente eso. Ellos también generan y construyen métodos para que los miembros de la iglesia puedan dar con liberalidad a la congregación. ¿Qué significa esto? Que un diácono es puesto por el Señor en su iglesia para ser un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Buenas obras. Ejemplo de buenas obras. Ejemplo de cuidado. Ejemplo de amor. Ejemplo de servicio. Ejemplo de afectos. Eso hace un diácono. Las Escrituras enseñan claramente que los diáconos tienen un llamado específico entonces al servicio espiritual como material de la congregación. Pero ¿qué ocurre cuando las iglesias no tienen una sana teología, un sano entendimiento bíblico de lo que es un diácono? La labor del diácono se mira simplemente como una labor de servidumbre o servicio. Mucha gente cree que los diáconos están para una especie de servidumbre o servicio, cuando no hay un enfoque bíblico y teológico profundo. En muchas iglesias el oficio del diácono es considerado entonces como un oficio de menor estima. Y muchas veces pasa eso también en las iglesias presbiterianas. Se ve que el oficio del pastor y presbítero, que es lo mismo, el oficio del presbítero gobernante y docente, es superior al oficio del diácono. La Biblia, nuestra teología, nuestra forma de gobierno nos enseña que son iguales en dignidad, pero su desarrollo y el ejercicio de estos oficios son distintos, son completamente distintos. El diácono ejerce su oficio sirviendo en asuntos espirituales y materiales. El presbítero gobernante o el presbítero regente ejerce su oficio gobernando la iglesia, cuidando de la iglesia a través del gobierno y la disciplina y la administración. El presbítero docente, que es conocido como pastor, ejerce su oficio a través de ¿qué? La enseñanza de la predicación de la palabra, la doctrina. Esas son las formas en la cual los oficios son claramente definidos en una congregación. Y ustedes se pueden preguntar, ¿por qué? Principalmente porque estos oficios nos hablan del carácter de Cristo. Cuando tú ves a Cristo en Juan capítulo 13, tomando el lebrillo, tomando la toalla, ¿qué ves? Ves el oficio diaconal. Marcos 10:45
nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y la palabra griega ahí es diaconeo, la misma palabra que se emplea para hablar del ejercicio del oficio del diácono. Lo que está diciendo Jesús ahí en Marcos 10:45 es: yo vine para ser diácono, yo vine para servir. El Rey de la gloria, el creador del universo, el creador y sustentador de todas las cosas, no se avergüenza de tomar una posición de servicio. ¿Por qué? Porque Él es el ser más satisfecho en Dios. Se satisface en sí mismo. Y ahí entendemos un principio muy grande para la iglesia. Solamente pueden servir a otros con liberalidad, con gozo, con desprendimiento, aquellos que están más satisfechos en Dios. Mientras más tu corazón esté satisfecho en Dios, más libre serás para servir. Pero quien no conoce el Evangelio siempre tiene la calculadora en el bolsillo. Siempre está calculando cuánto costó su servicio. Siempre está calculando cuánto va a ganar o cuánto va a recibir por servir. Pero quien tiene el corazón saturado del Evangelio, entonces sirve con liberalidad. ¿Por qué? Porque ya goza de un corazón que está siendo satisfecho por Dios. Y esa satisfacción le da la libertad para el servicio. Cuando ves a Cristo como Rey, cuando ves a Cristo como Rey gobernando, dirigiendo su iglesia, ¿qué oficio de la iglesia ves ahí? El oficio del presbítero gobernante. Cuando ves a Cristo predicando, enseñando, discipulando, ¿cuál es el oficio que se muestra ahí para la congregación? Es el oficio pastoral, es el oficio del anciano docente, del pastor. Y eso es tan importante, mis amados hermanos, entonces, para la iglesia que tenga diáconos. Una iglesia sin diáconos es una iglesia incompleta. Una iglesia sin diáconos es una iglesia incompleta. El oficio del diácono, queridos hermanos, en la tradición reformada y presbiteriana, es un oficio de vital estima. Es un oficio de vital estima. Tanto así que nuestro libro de orden, nuestra constitución enseña lo siguiente: que en una iglesia, cuando ya no hay diáconos, cuando no hay candidatos, no hay varones, no hay nadie, ¿saben quién debe ejercer el ejercicio diaconal temporalmente? Los presbíteros. Y yo recuerdo muy bien eso cuando esta iglesia, y mis hermanas más antiguas acá pueden dar testimonio de aquello, no habían varones. Las hermanas ayudaban y quien estaban haciendo todo finalmente era yo y mi familia. No habían diáconos. ¿Cuán importante entonces es para una congregación contar con diáconos? ¿Por qué? Porque cuando hay diáconos, entonces el cuidado material y espiritual es atendido con toda ligereza. Hay un libro que recomiendo que se llama El cuerpo glorioso de Cristo, escrito por R.B. Kuyper. Si a usted le interesa aprender más de la sana eclesiología reformada, compre ese libro, pero solamente voy a citar aquello que tiene que ver con los diáconos de ese libro. Kuyper dice lo siguiente con respecto al oficio diaconal. Él dice: el oficio del diácono se basa en el interés y amor de Cristo por su propio pueblo. Tan tierno es este interés del Señor por las necesidades temporales de su pueblo, que Él considera que lo que se hace por el más pequeño de los creyentes es como si fuese hecho por Él mismo. A la luz de aquellas palabras del Señor, ¿quién se atrevería a decir que el oficio del diácono es de poca importancia? Él dice, es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque cuando vemos diáconos sirviendo a la iglesia, podemos ver el cuidado de ¿quién? El cuidado de Cristo por los más débiles. La compasión de Cristo por los más débiles. Entonces,
Permíteme compartir contigo estas aplicaciones de inmediato. Sin varones que ejerzan el diaconado, la iglesia no será edificada. La iglesia no será edificada y el testimonio de Cristo no estará completo. Piénselo. Sin varones que ejerzan el diaconado, la iglesia no será edificada y el testimonio de Cristo no será efectivo. ¿Dónde vemos esto con mucha claridad en las Escrituras? Lo vemos en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, tú tienes a los mejores predicadores del primer siglo. Tienes a Pedro que cuando predica se convierte en 5.000 y luego predica y se convierte en 3.000. Los mejores predicadores de la iglesia están ahí, pero la iglesia estuvo a punto de destruirse por la falta de diáconos. ¿Lo comprende? Permíteme recordar solamente estos puntos de Hechos capítulo 6. La iglesia sin diáconos entonces no puede ser edificada y el testimonio de Cristo no será efectivo. Y esa fue entonces la razón fundamental por la que los apóstoles ordenaron buscar varones de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo y sabiduría, varones para que atiendan este trabajo. ¿Cuál trabajo? Las necesidades espirituales y las necesidades materiales ¿de quién? De la congregación naciente. Ahora tú te preguntas, ¿cuál era la necesidad urgente en Hechos capítulo 6? Hechos 6:3. El trabajo de administrar y servir, ¿qué cosa? Las mesas. El trabajo de administrar y servir las mesas de misericordia para las viudas, para los más necesitados de la congregación. Piensa en esto, amado hermano. Si ese trabajo no se atendía con solicitud, la iglesia se desmorona. La iglesia desaparece. Entonces, ¿es importante lo material en la iglesia? Sí, es importante lo material en la iglesia. ¿Es importante tener un buen local? Sí, es importante. ¿Es importante tener un buen orden en el culto? Sí, es importante. ¿Es importante tener un bonito púlpito? ¿Es importante tener una bonita mesa de comunión? Sí, es importante. ¿Y es importante para qué? Para que el ministerio de la palabra y la predicación del evangelio se desarrolle sin tropiezo alguno. Sin tropiezo alguno. Entonces, el Espíritu Santo guió a los apóstoles, ordenándole a la congregación que buscaran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría para este trabajo. ¿Cuál trabajo? Trabajo de administrar las mesas y servir las mesas. ¿Por qué era tan importante este trabajo? De este servicio dependía la salud de la congregación y la extensión del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque tú ves en Hechos capítulo 6, versículo 1, que hubo murmuración. ¿Cómo, pastor? Si esta es la iglesia de los apóstoles. En la iglesia siempre habrá murmuración. Siempre. Si tú estás buscando una iglesia donde no haya murmuración o crítica descarnada o a veces crítica pecaminosa, estás equivocado. Esa iglesia no existe. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por pecadores. Eso significa que no existe la iglesia perfecta. Y si existe la iglesia perfecta, por favor, no vaya a congregarse allá porque la va a echar a perder. No, hermanos. Como no hay iglesia perfecta, por eso tenemos las escrituras. Como no hay iglesia perfecta, por eso tenemos el evangelio. Y fíjense por favor en lo que estaba aconteciendo aquí.
el servicio a los más pobres estaba siendo descuidado. Y los apóstoles se preguntaron, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dios nos llamó a predicar. Dios nos llamó a nosotros para estar con Él. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar nuestro llamado. No es justo que hagamos esto. Entonces, ¿cómo la iglesia responde al pecado de la murmuración? Hay un principio evangélico ahí muy importante. Al pecado, ¿cómo se le responde? ¿Con más pecado? No. Al pecado se le responde con el evangelio, con la gracia y la misericordia, con la fortaleza que nos da la palabra de Dios, con la luz que nos da la palabra de Dios. Hubo murmuración. Entonces, ¿cómo estos hombres atienden esta murmuración? Iluminados por el Espíritu Santo, ellos dijeron, busquen entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes podamos encargar este noble trabajo de servir a las mesas, porque no es justo que nosotros tomemos este llamado. Entonces, ¿por qué fue tan importante que los apóstoles pararan aquí y encargaran este trabajo a la congregación? ¿Por qué fue tan importante? Piensa conmigo. Fue importante porque estuvo en peligro la continuidad del ministerio de la palabra. Hay una necesidad material y física y espiritual real. Los apóstoles no la podían atender. Atenderla sería entonces descuidar la palabra y la predicación. Si ellos atendían tal cosa, el ministerio de la palabra, la extensión del evangelio, no tiene continuidad. ¿Te das cuenta por qué la iglesia necesita doctrina profunda en todas las áreas que corresponden a la iglesia? Porque de lo contrario vamos a estar tentados nosotros a levantar nuestras propias soluciones pecaminosas. ¿Qué diría la lógica humana? ¿Qué diría la lógica humana? ¿Qué diría la sabiduría carnal, humana, terrenal, diabólica respecto a este problema? La lógica humana diría, bueno, que los apóstoles menguen un poquito en la predicación y comiencen a atender, ¿qué cosa? La mesa. Y comiencen a atender las necesidades de las viudas. Eso diría la lógica humana. Pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Hay oficios que Dios levanta específicos para cada necesidad de la iglesia. ¿Lo comprende? Eso lo vemos claramente en las Escrituras. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió el día en cuando la congregación eligieron a estos diáconos bajo estos criterios? Varones llenos del Espíritu Santo, de temor, de sabiduría, de buen testimonio. La congregación los eligió, la congregación los presentó delante de los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Los examinaron nuevamente y luego impusieron sus manos. ¿Saben cómo termina la historia? Mira por favor Hechos capítulo 6, 7. ¿Qué hizo Dios con su iglesia? ¿Qué hizo Dios cuando la iglesia se sujetó al orden divinamente establecido? El texto dice, creció la palabra del Señor y más discípulos fueron añadidos. ¿Usted desea que esta iglesia crezca? ¿Usted desea que más personas vengan al conocimiento del Señor? ¿Usted desea que más personas sean fortalecidas, más familias sean evangelizadas, más familias disfruten de conocimiento de Cristo? La iglesia necesita diáconos. Simple. Sin eso, la iglesia no va a crecer. Sin diáconos, escúcheme bien, que sirvan fielmente a una congregación, Dios no enviará su bendición. Dios no la enviará. Esto no es mío. Esta no es mi opinión. Esta no es mi interpretación particular. Esta es la pura y clara palabra de Dios. Si usted tiene problema con eso, pida al Señor sabiduría.
Pero esa es la regla y ese es el orden que Dios ha dejado para su iglesia. Entonces, el servicio diaconal, les pregunto acá, siguiendo la idea del texto, ¿el servicio diaconal termina con la administración de las mesas? No. El servicio diaconal no terminó con la administración de las mesas ni con la recolección de las ofrendas para los más necesitados de la congregación. El servicio diaconal no está completo si no se consuela al afligido. El servicio diaconal no está completo si no se ministra a los más necesitados y afligidos de la congregación. ¿Por qué? Porque los diáconos son un reflejo de Cristo en su oficio de misericordia y de consolación al afligido. ¿Cuántas personas en el ministerio de Cristo simplemente se consolaron con su sola presencia? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Muchas personas son consoladas cuando Cristo está presente solamente. Sin que Cristo diga una palabra, las personas reciben el consuelo de Cristo porque Cristo está presente. ¿Cuán saludable es entonces para una congregación que los diáconos estén presentes en las aflicciones y en los sufrimientos de los miembros más débiles? Porque ellos consuelan con su carácter. Compasivo, misericordioso, bondadoso. El servicio diaconal entonces no termina con la administración de cosas materiales, sino con el cuidado espiritual de los más necesitados. Vuelvo a citar a R.B. Kuiper acá. Él dice lo siguiente: el diaconado es precisamente descrito como el oficio del amor, la más grande de las virtudes cristianas. Eso no quiere decir que el amor no tiene un papel importante en los otros oficios de la iglesia. Ciertamente lo tiene, pero el amor cristiano llega a su demostración más tangible en el oficio del diácono. Este oficio es preeminentemente un oficio de amor. Y para amar a la congregación, para amar a pecadores, para amar a pecadores que te van a llevar la contra, para amar a pecadores que se van a resistir, para servir a pecadores que a veces son difíciles de amar, que necesitas la llenura del Espíritu Santo. Porque el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. El amor. 1 Corintios 13, Pablo nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces es imposible servir a la iglesia si no se está lleno del Espíritu Santo. Y la primera característica de un hombre lleno del Espíritu Santo es que no va a buscar lo suyo, va a buscar el bien de la iglesia. Sí, sí, hermanos. Y eso lo vamos a ver en nuestro texto. Entonces, el oficio diaconal es un oficio de amor. En el cuidado de los unos por los otros, los diáconos son puestos entonces como ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Cuando la iglesia ve a un diácono asistir a un enfermo, cuando la iglesia ve a un diácono que prepara una canasta especial para quien tiene necesidad, cuando la iglesia ve a diáconos asistir a hermanos que están delicados de salud, ¿qué puede ver la iglesia? Puede ver amor, amor práctico, amor encarnado. Cuando la iglesia ve que diáconos se preocupan de los que no tienen amigos en la congregación, de los que no tienen familiares en la congregación, ¿qué puede ver la iglesia? La iglesia puede ver a Cristo encarnado en medio de esos hombres sirviendo a la congregación. Y así la iglesia es edificada. Eso es lo más importante y vital del ejercicio diaconal, hermanos. Yo no sé si tú tienes ese llamado. No sé si te sientes llamado a aquello. Pero si es así, debes saber que es un llamado sublime.
¿Sabes por qué? Porque es un llamado para que otros vean a Cristo en ti y que puedan ver a Cristo cómo ama y cómo cuida de los débiles. Es un llamado hermoso. Cristo se identificó como diácono. Yo he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, la iglesia necesita modelos de servicios efectivos y ese modelo de servicio efectivo, ¿dónde lo encontramos? En los diáconos. En los diáconos que buscan atender, consolar, administrar a los desvalidos y que sufren en la congregación. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 7 y 8 elogia a la iglesia por ser un ejemplo de servicio a otras iglesias. Y en nuestro texto, particularmente nuestro texto aquí, 2 Timoteo 1, nuestro texto, Pablo pone por ejemplo ¿a quién? A Onesíforo. Y fíjense cómo lo coloca por ejemplo Pablo. Pablo dice, ya sabes Timoteo, que todos los de Asia, chao pastor, Dios le bendiga, lo abandonaron. Todos los de Asia lo abandonaron. Principalmente dos personajes ahí, Figelo y Hermógenes. Pero uno decidió estar con Pablo. Y ese uno es este siervo llamado Onesíforo. Onesíforo, entonces, encarna, y Onesíforo nos sirve como una especie de ilustración de cuál es el carácter de un diácono, cómo debe servir un diácono, cómo debe atender las necesidades materiales y espirituales un diácono. Podríamos decir que Onesíforo encarna todo lo que un diácono debiese ser en esa congregación. Ahora, permítanme ilustrar en las siguientes preguntas. ¿Por qué razón Pablo menciona a Fígelo y Hermógenes en esta carta destinada a Timoteo, pero que también es una carta pública que será leída en un culto público? ¿En qué iglesia? ¿Recuerdan qué iglesia estaba pastoreando Timoteo? La iglesia de Éfeso. ¿Por qué razón Pablo en esta carta pública, en este documento público, menciona a Fígelo y a Hermógenes? Número 1, eran personas conocidas. Probablemente eran líderes de la congregación, ¿o no? Y si eran líderes de la congregación, ¿qué deber tenían ellos? El deber de asistir ¿a quién? A Pablo. El deber de socorrer a Pablo. El deber de ayudar a Pablo en sus debilidades. El deber de asistir a Pablo en su miseria. Recuerden que el apóstol Pablo se encuentra en su segundo encarcelamiento y ahora ya está en Roma, en una celda fría, oscura, sin comodidades, ya no está en una casa. Fígelo y Hermógenes tenían el deber diaconal entonces ¿de qué? De atender a Pablo. ¿Pero qué hicieron con su llamado? ¿Abandonar? Lo dejaron. Se fueron. Y Pablo nos da la razón. Pablo nos dice que estos hombres lo abandonaron porque tuvieron vergüenza ¿de qué? Vergüenza de sus cadenas. Llegó un momento en que estos hombres dijeron, bueno, si Pablo es un apóstol y si está sufriendo de esta manera, entonces, ¿qué sentido tiene el cristianismo? ¿Qué sentido tiene el evangelio? Parece que a nosotros nos espera el mismo destino, por lo tanto, no me voy a comprometer, no quiero sufrir. Mas ya sabemos por las Escrituras que un diácono se compadece ¿de quién? De los que están en sufrimiento y ministra a aquellos que están en aflicción. Y es aquí entonces donde aparece Onesíforo. Pero aquí hay un punto espiritual que quiero que todos nosotros comprendamos. Si Pablo dejó registrado el abandono de Figelo, Hermógenes y el servicio de Onesíforo, ¿qué significa eso particularmente para nosotros la iglesia? Significa que Dios está registrando ¿qué cosa?
nuestra historia. Dios está registrando tu historia. Dios está registrando tu historia, hermano. Y esa es la razón por la cual en el día final serán abiertos también los libros de todo lo que nosotros hicimos en la carne, sea bueno o sea malo. Tendremos que dar cuenta. Se está registrando tu historia. Y yo pienso en esto, cuando Onesíforo tuvo la oportunidad de servir a Pablo, él no pensó en, a lo mejor esto quedará escrito en la eternidad, o a lo mejor esto quedará escrito para registro de todos los cristianos en todos los tiempos. No, él pensó en asistir diaconalmente y servicialmente a aquel quien estaba en sufrimiento. Y ahí vemos la primera característica del servicio de un diácono. Un diácono está llamado a confortar. Esa es la primera característica que quiero que ustedes observen en este texto. El texto dice, muchas veces me confortó. ¿Qué hizo Onesíforo con Pablo? Muchas veces me confortó. Onesíforo no fue el que le dijo, Pastor Pablo, estoy orando por usted, Dios le bendiga. Eso es fácil. Pero este hombre fue a Roma con la misión de ¿qué? De confortar a Pablo. No una vez, no esporádicamente, muchas veces. Pablo dice, muchas veces me confortó. Ahora, Onesíforo podría haber dicho, ¿quién soy yo para ministrar el corazón del gran apóstol Pablo? Él vio a Jesús resucitado. Él es el gran doctor de la iglesia. Él enseña doctrina a la iglesia. La iglesia está siendo cimentada principalmente en la enseñanza de Pablo. ¿Quién soy yo para consolar a Pablo? Onesíforo pudo haber pensado, ¿quién soy yo para hablarle de la fe y de la esperanza a Pablo, quien ha sufrido más que yo? ¿Quién soy yo? Onesíforo pudo haber dicho, Pablo conoce mejor las escrituras que yo. ¿Quién soy yo para servir a alguien como él? Pero ¿qué ocurrió? Este hombre amaba a Cristo Jesús. Y como amaba a Cristo Jesús, no privó al apóstol Pablo de darle el consuelo de la presencia de Cristo Jesús a través de su servicio. Eso fue lo que hizo Onesíforo. Onesíforo supo que el siervo del Señor estaba sufriendo. Onesíforo supo que el siervo del Señor se encontraba en esta cárcel oscura, privada de luz, llena de humedad, llena de frío. Eso lo pueden ver en el capítulo 4, 2 Timoteo, donde Pablo le pide a Timoteo que le traiga un abrigo. Pablo estaba solo. Hermanos, ser abandonados por mundanos no es problema para el cristiano, pero cuando el cristiano es abandonado por sus propios hermanos, eso es una dura, dura, dura decepción. Muy dura. Es muy duro. Y ese era el contexto en el cual se encontraba Pablo. Onesíforo supo que el siervo del Señor estaba sufriendo. Onesíforo pudo haberle mandado una carta. Apóstol Pablo, cualquier necesidad que tenga, házmela saber. No. ¿Qué hizo este hombre? Decidió ir presencialmente a visitar a su pastor, al apóstol Pablo. ¿Qué principios tenemos acá? Los diáconos están para confortar y consolar. Eso significa que todos nosotros necesitamos aliento y consuelo en las horas más oscuras, ¿o no? ¿Quién le dijo a sus amigos en la hora más oscura, oren conmigo? ¿Quién lo dijo? Cristo Jesús. Buscó la compañía de sus amigos. Oren conmigo. Si Cristo Jesús en los días de su carne lo necesitó, si Pablo lo necesitaba, nosotros también lo necesitamos. Nosotros también lo necesitamos.
Entonces, eso significa que el diácono debe buscar ¿a quiénes? ¿A los que sufren? ¿A las personas necesitadas de aliento? El diácono debe asistir a aquellos que están en aflicción y debe confortarlos. Ahora, ¿cómo debe confortarlos? El diácono no debe confortar a los que sufren como los amigos de Job. Examínese, pues, hermano, tal vez le está pasando esto porque usted hizo algo malo, pues. ¿Hace cuánto que no viene al culto, hermano? Aquí está la justicia de Dios. ¿No? El diácono no está para eso. El diácono está para confortar con su presencia. El diácono está para alentar el corazón del que sufre. Y sabes qué, amado hermano, hay muchas veces en las cuales nosotros todos no tenemos palabra que decir. No espere decir algo. Conforte. La presencia conforta. Las lágrimas confortan. Una sonrisa conforta. Un abrazo conforta. Un paquetito de mercadería de misericordia conforta. Esas son las formas en las cuales Dios ha educado a su iglesia para que tenga cuidado de quién, de los más débiles, de los que sufren. Segundo punto, un diácono sirve más entonces por su carácter que por sus dones. Piensa en eso. ¿Onesíforo tenía el don de la predicación? No, no lo sabemos. Pero Pablo no lo menciona. Pablo dice que Onesíforo no se avergonzó de sus cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Que Onesíforo estuvo dispuesto a identificarse con el sufrimiento ¿de quién? De Pablo. El diácono sirve más por su carácter, bondadoso, compasivo, capaz de escuchar, que por sus dones. Sí, es maravilloso los dones que el Señor nos da, pero esos dones, sin el carácter de Cristo, son dones inservibles para la congregación. En lugar de edificar a la congregación, la destruyen. Y ese es tanta el énfasis que le da la Escritura al carácter. Debe estar formado el carácter de Cristo en aquellos que van a servir a la congregación. Onesíforo entonces en la cárcel ministró el corazón de Pablo. ¿Cómo lo ministró? Con su sola presencia. Piensa en esta imagen. De pronto un recio guardia romano dice, Pablo, tienes visitas. Y se escucha abrir la puerta de la cárcel y de pronto se oye una voz en el pasillo. Pastor Pablo, apóstol Pablo, ¿dónde estás? Te he buscado por todas las prisiones de Roma, pero al fin te encontré, mi pastor, aquí vengo. ¿Qué habrá sucedido con el corazón de Pablo? Pablo dice, me confortó. ¿No notas esto, hermano? ¿No fue un ángel? ¿No fue un serafín? ¿No fue otro apóstol? Fue un sencillo hermano que llevó el evangelio encarnado hasta la prisión y consoló el corazón de Pablo. Esa es la gloria bendita que todo cristiano tiene, y específicamente los diáconos, de llevar la presencia de Cristo a quienes sufren. William Hendrickson, el comentarista del Nuevo Testamento, dice esto respecto de Onesíforo. Él dice, la belleza de su carácter y la nobleza de sus acciones se destacan claramente sobre el fondo oscuro de la triste conducta de todos los que están en Asia. La fidelidad de Onesíforo es un ejemplo para que Timoteo se mantenga firme en su ministerio, no avergonzándose del evangelio, ni no avergonzándose de su embajador en cadenas. Y esa es la razón por la cual Pablo registra el testimonio de Onesíforo. ¿Para qué? Para que Timoteo no se avergüence de los sufrimientos. Tercero, un diácono debe asumir el costo del servicio.
Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo Jesús? Lucas capítulo 9, verso 22 al 24. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y luego sígame. Porque aquel que quiera guardar su vida para sí mismo, éste la perderá. Pero si aquel que entrega su vida por causa de mí y del reino, éste la hallará. Entonces, un diácono debe asumir el costo del servicio. ¿Dónde estaba Onesíforo? Él se encontraba en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. ¿Y viajó hasta dónde? Roma. 2000 kilómetros. No había Uber, no había tren, no había avión. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién pagó el viaje? ¿Quién costeó el viaje? Este hombre tenía familia, tenía hijos. Más adelante Pablo dice, Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Está hablando ahí de su familia. Piensen un momento en esta imagen. Mijita, mi amor, tengo una misión. Ah, sí, dígame. Es que me mandaron a Roma. ¿Cómo? Sí, me mandaron a Roma a visitar al apóstol Pablo. Ah, Onesíforo, pero tú sabes que Pablo es el enemigo número 1 del imperio. ¿Tú sabes lo que eso significa? Tú vas a atravesar las provincias de Roma, vas a salir de Asia y vas a atravesar las provincias. Y en cada frontera, los guardias del imperio te van a preguntar cuál es el motivo de tu viaje. ¿Qué vas a decir? ¿Que vas a ver al enemigo número 1 del imperio? Tú estás loco. No sabemos si eso aconteció. Probablemente sí. Pero lo que sí sabemos es que Onesíforo contó con el apoyo ¿de quién? De su casa. Su mujer lo apoyó. Y esa es la razón por la cual Pablo dice, Dios tenga misericordia ¿de quién? De la casa, de la familia de Onesíforo. Porque cuando Dios llama a un hombre, Dios también le da la gracia a esa mujer para que acompañe el llamado de su esposo. Dios lo hace. Dios lo da. Él da la gracia. Entonces vemos que un diácono debe asumir el costo del servicio. ¿Cómo lo asumió Onesíforo? Hizo un largo viaje. Fue a Roma cuando los cristianos estaban siendo quemados y decapitados y este hombre no tuvo temor. Este hombre hizo lo correcto. Buscó a Pablo calabozo por calabozo, no se cansó, perseveró hasta encontrarlo. Onesíforo podía haber sido en su primera visita. Ah, no está en la primera cárcel o la cárcel número 1 de Roma. Ya me voy, ya cumplí. No, él siguió buscando cárcel por cárcel, calabozo por calabozo, hasta dar con Pablo. Y una vez que estuvo con Pablo, lo consoló, lo amó, le mostró el amor de Cristo, lo confortó. Cuarto principio, un diácono vive para servir a otros. Mira este principio en la Escritura. Verso 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Mira cómo termina Pablo acá. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Es decir, lo que Onesíforo fue a hacer con Pablo en Roma, ¿dónde lo practicaba Onesíforo? En su iglesia local. En su iglesia local era un servidor. En su iglesia local él era un hombre que estaba centrado ¿en quién? En otros. Era un hombre que vivía para otros. Y específicamente fue un hombre que se donó y se repartió ¿para qué? Para ayudar a Pablo y a Timoteo. Y ahora tú te haces esta pregunta, ¿de qué forma les ayudó? ¿Cuál fue la ayuda que brindaron los diáconos a los apóstoles en Hechos capítulo 6? Los diáconos dijeron,
Que los apóstoles se dediquen al ministerio de la palabra y oración. Nosotros nos dedicaremos ¿a qué? Al ministerio de la consolación y de la asistencia. ¿Qué hizo entonces Onesíforo? Ayudó a Pablo y a Timoteo para que ellos no tuviesen tropiezo alguno en su labor ¿de qué? De enseñar, de adoctrinar, de discipular a la congregación. Eso hace un diácono. ¿Es una labor pequeña? ¿Es una labor insignificante? Hermano, piensa por favor esto. Gracias a este hombre tenemos las epístolas de la cárcel. ¿Por qué? Porque llegó en el momento de mayor oscuridad de Pablo. Y gracias al servicio de este hombre, el ministerio de la palabra y la predicación pudo correr. ¿Te das cuenta? Si estás siendo llamado al ministerio diaconal, es un ministerio para que Cristo sea visto y para que Cristo sea conocido principalmente a los que sufren, a los afligidos, a los menesterosos. Ese es tu llamado. Ahora me gustaría concluir con lo siguiente. En las Escrituras no existe nada porque sí. La revelación es intencional. Y la palabra de Dios es una revelación especial. ¿Por qué? Porque nosotros somos especiales. Somos criaturas caídas. ¿Tenemos problemas o no? Sí, hermanos. ¿Saben lo que significa el nombre Onesíforo? El nombre Onesíforo en griego significa portador de ganancias. El portador de ganancias. ¿Cuál era la ganancia de este hombre? ¿Qué es lo que tenía este hombre para entregar como su mayor riqueza? Era el testimonio de Cristo en su vida. Era el amor de Cristo en su vida. Y cuando tú meditas en la vida de Onesíforo, puedes ver al mayor diácono de todos los tiempos. ¿Quién? Hubo uno que asumió el costo y dejó el trono de gloria. Se introdujo en el tiempo. Nació de mujer. Nació bajo todas las miserias y todos los sufrimientos de este mundo. Y todo lo que él hizo, no solamente en palabras y en hechos, lo hizo para consolar, lo hizo para socorrer, lo hizo para identificarse con todas las criaturas que estaban en miseria. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que le dio Onesíforo a Pablo? ¿Un testimonio de quién? De aquel que no escatimó su propia vida, de aquel que no escatimó costo del servicio, de aquel que le consoló y le confortó, Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, Efraín y Gabriel, ¿qué oportunidad tienen ustedes cuando puedan asistir a alguien que sufre? Ustedes como persona no tienen nada espectacular que dar, pero si tienen el Evangelio, eso es suficiente. Y cuando asistan a alguien que sufre, que los ojos de esas personas puedan ser elevados y contemplar la misericordia, la gracia y la compasión de Jesús. Ese es el llamado del diácono. Pablo termina con una plegaria, con una oración. Que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo. ¿De qué se acordó Pablo acá? De lo dicho por nuestro Señor en Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, Onesíforo
vivía conforme a las reglas y a la ley del Evangelio. Misericordia. ¿Quién hace misericordia? El que ha recibido misericordia. ¿Quién entrega compasión? El que ha recibido compasión. ¿Quién entrega gracia? El que ha recibido gracia. Hermanos, no podemos dar lo que no hemos recibido. Por eso quienes son llamados a servir, son llamados a caminar juntos con Cristo y a depender del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga a esta su amada iglesia y que tenga un entendimiento profundo del carácter del diácono y que pueda honrar el servicio diaconal, que es un servicio de alta estima. ¿Para qué? Para traernos al Cristo encarnado en medio de los sufrimientos. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por el testimonio tan claro, tan edificante de un hombre que conoce tu evangelio y que al conocer el evangelio asume el costo y aún su propia familia asume el costo. Tal vez, Señor, nosotros no hemos servido como tú mereces. Y la razón sea, Señor, porque aún no hemos valorado el costo de nuestra redención. Señor, si nuestra redención, si el perdón de nuestros pecados fue a precio de la sangre de Jesús el siervo, ningún servicio nuestro, Señor, ninguna obra nuestra, Señor, está a la medida de aquello que significa ese sacrificio. Pero, Señor, si hemos disfrutado de tu gracia, si tu gracia nos ha alcanzado, entonces permítenos servir dando lo que tú nos has dado, dando la misericordia que tú nos has dado, dando la gracia que tú nos has dado, dando la compasión que tú nos has dado. Bendice, Señor, a nuestros amados hermanos en particular, que esta palabra marque sus corazones y que transforme también sus vidas, así también como nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.